Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, amigos? Continuando con el devocionario doctrinal tomo 1, hoy nos toca ver el tema de la omnipotencia de Dios. Para ello, antes de comenzar nuestro devocionario doctrinal, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, amoroso Señor, Padre nuestro, te glorificamos, Señor, y te honramos como tus hijos, como tu creación, Señor. Y en esta vez, Señor, te pedimos, por favor, Padre, que nos puedas orientar, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu enseñanza, Señor Dios. Queremos, Señor, aprender de ti. Queremos aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, guíanos por medio del Espíritu Santo a entender tu palabra y también aplicar tu palabra, Señor. Y con todo ello, poder enseñar a los demás. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu bondad, por tu justicia, por tu redención, Dios, a través de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el tema de hoy es un tema que me gusta mucho, que es acerca de la omnipotencia de Dios. Para ello, se nos indica leer 3 versículos. El primero es Génesis 17:1, el segundo, Génesis 18:14, y el tercer versículo, Mateo capítulo 19, versículo 26. En estos 3 versos nos hablan acerca de la omnipotencia de Dios. En Génesis 17:1, Dios les dice a Abraham lo siguiente: yo soy el Dios Todopoderoso. Luego, en el capítulo 18, versículo 14, se indica: ¿hay para Dios algo difícil? Y en Mateo 19, 26 dice: mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Ahora, quiero hacer hincapié en primer lugar a lo que significa omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios, omni es todo, potencia, poder, todopoderoso Dios. Sabemos que Dios es un ser infinito, todopoderoso. Ahora, este atributo que es propiamente y únicamente de Dios, acá dice que se refiere a la capacidad de Dios, ¿no?, para hacer las cosas que están en su voluntad de hacer. Dios no tiene limitación de poder. Para Dios todo es posible. Absolutamente todo es posible para Dios, salvo las cosas absurdas que son completamente contrarias a su perfecto e inmaculado carácter. Entonces Dios todo lo puede hacer, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Esas cosas que Dios no puede hacer son contrarias a su carácter. Por ejemplo, ¿Dios qué no puede hacer? Dios no puede aprobar la maldad. Eso lo ves tú en Habacuc 1:13. Dios tampoco puede ser infiel a sus promesas. Romanos 11:29. Dios tampoco puede mentir. Tito 1:2. Dios no puede tentar a nadie. Santiago 1:13. Estas cosas Dios no las hace porque no las quiere hacer, porque van contrarias a su carácter, van contrarias a lo que Él es en sí. Él es verdad, Él es amor, Él es fiel, Él es todopoderoso en su voluntad, en su carácter. Además, también vemos en el segundo párrafo, dice que en las Escrituras vemos que Dios hace ejercicio de su poder, el cual se muestra desde la creación en toda la naturaleza, en el hombre, en los actos sobrenaturales, portentosos para su pueblo, en sus juicios sobre las personas y pueblos malvados, y de manera especial en la persona, ministerio y obra de Jesucristo. Ahora,
quiero explicar esta parte. Si bien es cierto, Dios es todopoderoso, nosotros debemos entender esto. Pero ¿por qué debemos entender esto? Para que nos lleve a un acto de sumisión, a un acto de reverencia. Te doy un ejemplo. Vamos a hablar de Job. Vamos a hablar de Job un momento. En los capítulos finales de Job, Dios le hace unas preguntas a Job, preguntas retóricas. Cuando digo preguntas retóricas, significa que son preguntas que ya se conoce de antemano la respuesta o las respuestas. Dios le pregunta algunas cosas a Job. A Job. Vamos aquí en el libro de Job, capítulo 38, 39, 40. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer algunas partes. Dios le dice: yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios, en su todo poder, Él fundó, creó la tierra. Otra pregunta que le hace Dios a Job fue el siguiente: ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos y guiarás a la osa mayor, a la constelación, con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos y pondrás tú en su potestad en la tierra? Cuando ves estas preguntas, por ejemplo, la primera: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? La respuesta son dos respuestas. A Job. Job dice: yo no sé, yo no estaba. Y Dios, la respuesta es: yo sí, yo estaba, yo lo hice. En la otra: ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Guiarás a la osa mayor? No, yo no puedo, dice Job. En su limitación, obviamente. Dios dice: yo sí puedo, yo lo he hecho, yo lo hago. Él es todopoderoso. Finalmente, en el capítulo 40, dice: ¿es sabio contender con el omnipotente? ¿Es sabio para nosotros contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi cabeza. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. La sumisión de Job ante la omnipotencia de Dios, al reconocer que Dios lo hizo todo, lo controla todo, y que nosotros somos tan pequeños ante el Señor, como Él dice: he aquí soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Qué te podrá responder Dios si tú eres todopoderoso? El conocimiento de la omnipotencia de Dios nos debe de llevar hacia una rendición, sumisión, agradecimiento a Dios. Ahora, ¿por qué agradecimiento a Dios? ¿Por la creación? ¿Por todo lo que hace? Sí, pero hay algo más importante que eso. Y aquí en el devocionario nos habla de manera especial en la persona, ministerio y la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la omnipotencia de Dios se manifiesta aún mejor, o digamos, aún más claramente en la obra de Cristo. Por ejemplo, si vamos al libro de Isaías 53, ahí inicia el versículo diciendo: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La idea es que Dios va a hacer algo mucho más poderoso a nuestra vista. Y ese algo poderoso, increíble, fue la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo. Porque luego del primer versículo, en Isaías 53, habla de todo el tormento, el sacrificio, el momento que sufrió Cristo, todo lo que pasó nuestro Señor. Cristo aguantó todo la ira omnipotente de Dios. Cristo es Dios, y solo un ser omnipotente como Cristo
pudo resistir una ira omnipotente de Dios, su Padre. Cristo tomó la copa de la ira omnipotente de Dios por amor a nosotros, para salvación de nosotros. Este entendimiento, ¿qué debe generar en nosotros? Pues una respuesta de agradecimiento y sumisión a Cristo, quien soportó la ira omnipotente de Dios que deberíamos haber soportado nosotros. Gracias al Espíritu Santo que nos hace entender esta verdad. Gracias al Señor. Ahora, también debemos entender que Dios, en su inmenso poder, nos hace entender la omnipotencia de Él para poder estarle agradecido, hermanos. Qué importante es este tema. Vamos a ver el tercer párrafo. Yo he marcado algo muy importante que dice: Dios quería que Abraham lo conociera como un omnipotente. Esto está en Génesis 17:1. ¿Para qué? Para que pueda entender quién es Dios, la protección de Dios, y con eso Abraham esté seguro. Dice, para que pueda disfrutar de su poder en la experiencia diaria. Esto mismo les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando le expresaron su pesar por lo difícil que es salvar a los hombres. Qué tan complicado era salvar a los hombres, que somos pecadores, que somos viles, malvados. Pero en Isaías 53 se manifestó la omnipotencia de Dios en la ira omnipotente contra Cristo. Y Cristo, por medio de su obra, nos salvó. Por eso dice, para los hombres esto es imposible, obviamente, pero para Dios todo es posible. Para Cristo todo es posible. Para Cristo fue posible soportar la ira omnipotente de Dios para darnos una salvación a través de su sacrificio único y para siempre hacia nosotros. Así es, hermanos. El último párrafo dice: en la palabra encontramos a Dios revelándose a los hombres para bendecirlos desde la grandeza inconmensurable de su ser. A todo esto solamente podemos responder con un corazón creyente, rendido y confiado en tan maravilloso Dios. El Dios omnipotente, hermanos. El Dios creador de todo y que manifestó su obra maravillosa en Jesucristo para redención de nuestros pecados, para salvación de nuestras almas. Cristo es todopoderoso. Finalmente, hay dos preguntas para poder reflexionar. Dice: ¿en qué cosas mostró Dios su omnipotencia? Como vemos, como hemos leído, en muchas cosas, como la creación, pero sobre todo en la redención que Cristo nos hizo. Ahora, ¿qué implica para el hombre la omnipotencia de Dios? En cuanto a la creación total de Dios, a su inmenso poder, ¿qué implica al hombre? Rendición total, porque somos creación de Dios. Y en cuanto a su redención, implica a nosotros agradecimiento y obediencia. Así es, hermanos. Este es el texto de hoy, lo que debemos de aprender, el tema de hoy, lo que debemos aprender sobre la omnipotencia de Dios, qué significa, qué es y cómo debemos responder ante esto. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor Dios Todopoderoso, ahora que entendemos tu inmenso poder y tu obra maravillosa, queremos agradecerte por tal sacrificio de amor hacia nosotros. Gracias, Señor, pues no lo merecíamos, pues es por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que nos has salvado. Cristo tomó de la copa de la ira omnipotente de Dios por amor a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tal grande sacrificio. Gracias, Cristo, por salvarnos. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos entender esta verdad.
Ayúdanos a aplicar todo esto y a enseñarlo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.